comunicar. Bueno, eh, supongo, estoy enviándole los resultados de los exámenes, ¿ok? Eh, Así que, bueno, les van a llegar en algunos minutos. Bueno, Pregunta, continuemos un poco. profe, Sí, ¿los envía por mail o está en el campus? no, te lo estoy enviando por mail. Ah, listo, escuchar. Bueno, entonces comienzo a grabar y volvemos a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar, vamos a continuar con insertar primer elemento y fíjense, acá lo que vamos a tener es, bueno, obviamente siempre le pasamos a la función el puntero de inicio y pedimos memoria, ingresamos los datos y lo primero que hacemos es chequear si la lista está vacía. Si la lista está vacía, lo que hacemos es apuntar, preguntamos por el puntero de inicio si es null, y si es null, hacemos que el puntero de inicio apunte al nodo, el puntero siguiente al nodo apunte a auxiliar, y terminamos la función. Si no, si nos encontramos voy a hacer una cosita. Dame un segundo. Ahí está. Volvemos. Si nos encontramos ahora que el no tengo lista vacía, ¿qué tengo que hacer? Recorrer la lista. Pero acá nos encontramos con un tema que es el siguiente. ¿Hasta dónde vamos a recorrer la lista? Hasta que ocurran dos cosas. La primera, que encontremos fin de lista. Y la segunda, mientras el nodo, mientras el dato en el nodo que estamos recorriendo sea menor que el nuevo nodo, el nuevo elemento, seguimos recorriendo la lista. ¿Y cómo hacemos ese recorrido? Lo hacemos con esto. Hacemos que el puntero anterior apunte a donde apunta el puntero actual, y luego hacemos que el puntero actual apunte a la posición siguiente. ¿Está bien?
Entonces, vamos a salir de la lista por cuando se cumpla alguna de esas condiciones. La primera condición es que el puntero actual se anule, es decir, que encontré que el fin de la lista, si encontré el fin de la lista, no va a ser el primer elemento, sino va a ser el último. La otra condición que se puede dar es si el puntero de inicio y el puntero actual son iguales. Si son iguales, ¿qué pasa? Bueno, fíjense, si yo tengo un nodo, acá tengo otro nodo, y acá tengo el puntero de inicio. Acá tengo el puntero de inicio. Y bueno, vamos a hacer este puntero apunta acá, y el puntero siguiente de este apunta acá, y este apunta a otro nodo, que no importa cuál sea. Ahora, si yo después tengo que los dos punteros, tengo el puntero, tengo el puntero, tengo el puntero actual y tengo el puntero auxiliar. ¿Qué va a ocurrir? El puntero actual y el puntero auxiliar encontraron que el nuevo elemento que tengo acá, tiene que estar ubicado en esta posición. Entonces, no entro a recorrer la lista y salto. O sea, la primera condición, esta, me está indicando eso. Salgo por esa condición que se cumple. Entonces, como el puntero actual no es null y los dos punteros son iguales, entonces va en la primera posición. Ahora, fíjense una cosa. ¿Qué es lo que hago? P igual a auxiliar, es decir, hago que el puntero P apunte al nuevo nodo. Y después hago que el puntero siguiente, este, apunte al nodo siguiente. ¿Ok? Y cuando hago eso ya tengo la lista enlazada y retorno. Entonces, si nosotros recorremos, ejecutamos, o sea, vemos cómo trabaja, fíjense, pido el nodo, ingreso el dato, pregunto si la lista es null. Si la lista no es null, ¿qué hago? Hago que el puntero de inicio apunte al nuevo nodo. ¿Y después qué hago? Hago que el puntero auxiliar siguiente, este, apunte a null. Como ya tengo la lista enlazada, retorno.
Entonces, si vuelvo a ingresar, pido memoria, me da el nodo, ingreso el dato, chequeo ahora que el puntero de inicio no apunte a null, es decir, como no apunta a null, salto esta instrucción, entonces hago que los dos punteros apunten al inicio. ¿Dónde está el inicio? Acá, en esta posición. ¿Y qué pasa? La primera condición que se cumple es esta. Entonces, salgo del lazo, pregunto si el puntero actual este es null, como no lo es, pregunto si el puntero actual y el puntero anterior son iguales, como lo son, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que el puntero de inicio apunte al nuevo nodo, es decir, tengo que hacer que este puntero apunte acá. Y después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que el auxiliar siguiente, el nuevo nodo, apunte al, al dato 3, que era el anterior primer elemento. Entonces, ahí ya enlacé la lista y retorno. Si repito el proceso, pido un nuevo nodo, ingreso el dato, chequeo si tengo lista vacía, inicializo los dos nodos, entro en el while, pero se cumple la condición, no se cumple la condición, entonces salgo, pregunto si P es null, pregunto si los dos punteros actual y anterior son iguales, hago que el puntero de inicio apunte al nuevo nodo y hago que el puntero siguiente, el nuevo nodo, apunte al que era primer elemento. Y retorno. Insertar elemento intermedio. Es más o menos el mismo proceso. Lo que pasa es que yo voy a tener una modificación en la estructura del código. Fíjense, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta lo siguiente. No si es el primero, ni el último, es decir, el primero era lo que vimos anteriormente, esto. El último todavía no lo vimos, vamos a ver próximamente. Entonces, ¿cómo sé por qué voy a esa posición? Bueno, salgo del lazo por esta condición que no se cumple. Pero entro en el lazo a recorrer. Entonces, como no se cumple, yo, o sea, como no se cumple esta condición, salgo, como el puntero actual no va a ser null,
y como por lo menos entré una vez en el lazo, los dos punteros no van a ser iguales, entonces me encuentro en la condición de elemento intermedio, y entonces, ¿qué hago? Lo primero, hago que el puntero siguiente del primer elemento, es decir, yo tengo un punterito que es anterior y otro puntero que es actual. Anterior apunta al primer elemento y actual, perdón, y actual apunta al elemento siguiente. Entonces, ¿qué hago? Hago que anterior siguiente, anterior es este. Vamos a ponerle el nombre. Y este va a ser actual. Entonces, fíjense. Hago que anterior siguiente apunte al nuevo nodo. El nuevo nodo lo voy a tener acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, me quedan 10 minutos, voy a hacer que este apunte acá y después, ¿qué más voy a hacer? Voy a hacer que auxiliar siguiente, auxiliar es este, auxiliar es este, auxiliar siguiente apunte a actual. Entonces ya tengo enlazada la lista, ¿ok? Bien. Entonces, si la hacemos trabajar, fíjense, pido los dos nodos, pido el nuevo nodo, ingreso el dato, pregunto si es nueva, si lista vacía, no, inicializo los dos punteros al inicio y entro al lazo. Pregunto si este dato es menor que este. Como es sí, hago que anterior sea igual a actual y actual igual a actual siguiente. Vuelvo a preguntar si este dato es menor que este. No. Salgo del lazo y pregunto si el puntero actual es null. No. Pregunto si el puntero actual y anterior son iguales. No. O sea, o anterior siguiente igual a auxiliar y auxiliar siguiente igual a actual. Si repito, entro a recorrer el lazo, salgo del lazo, no es null, no son iguales y enlazo el nodo. ¿Ok? Bueno. Insertar último elemento. Nos quedan menos de 8 minutos, así que vamos a comentarla rápidamente. Fíjense, yo voy a recorrer la lista hasta que encuentre que el puntero actual es null. En ese caso, ¿qué hago? Anterior siguiente igual a auxiliar y auxiliar siguiente igual a null. Es decir, yo voy a tener el nodo que apunta a auxiliar y yo me voy a encontrar que voy a tener puntero actual y el puntero
anterior. Este va a ser anterior. Y este va a ser actual. Entonces, ¿cómo me encuentro? Bueno, me encuentro que el puntero anterior apunta al dato anterior a donde yo tengo que ubicarlo. Y el actual va a estar apuntando a null. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer anterior siguiente igual a auxiliar. Anterior siguiente es este. Igual a auxiliar. Y auxiliar siguiente igual a null. Es decir, este puntero a null. ¿Ok? Bueno. Bien. ¿Hasta acá se entendió? Bueno, entonces. Una pregunta de la sintaxis que yo no me acuerdo. Sí. Cuando en el if solamente pone el signo de admiración delante del nombre de una variable, ¿qué significaba? Bueno. A ver, vamos acá. Vos te estás refiriendo específicamente a esto. ¿Correcto? Sí, ahí y un poquito antes también les dice Sí, entre sí. paréntesis con el P. Ah, acá. Claro, esos dos. Sí. Bien, perfecto. Yo en C, cuando tengo una variable y la variable es distinto de 0, es verdadero. Si la variable es 0, es falso. ¿Correcto? ¿Sí o Sí, no? sí. Bueno, fíjate. Si el puntero es distinto de null, es distinto de 0, es decir, es verdadero. Y si el puntero es null, es falso. ¿Correcto? Sí, ¿Vamos bien? sí, sí. Perfecto. Entonces, fíjate, cuando yo le pongo el signo de admiración, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando eh, el valor que tengo. Estoy negando el valor. O Ah, sea, ¿es un negador? es un negador. Ah, yo pensé que había el otro chirimbolo, que es como una L acostada, que también era el negador, pensé que era ese, el negador. L acostada, el ñuflo de leña. No lo conozco el de la L acostada. El que, a ver, yo conozco, como negadores hay dos. A ver si me deja. Ahí está. Uno es el signo de admiración, que ese es a nivel de palabra. Y el otro es el no me está dando bolilla. Qué bien. Creo que está en los comentarios, profe. Ahí uno de los chicos ahí puso, es como una era apostada, claro, tiene razón. Claro, yo pensaba que era ese, el que los chicos ponen en los Ese, comentarios. Claro. ese decís. Claro, No, ese ese decía. no. No, ese no, yo no lo conozco. El que espera que lo. No, ahí tiene que tomarlo. No, no sé por qué no me toma el alterno. Bueno. Si vos tenés ¿viste el simbolito ese? Es un simbolito que es más o menos así.
Sí, el cosito de arriba de la ñ. Exacto. Ese es el complemento a uno o negador, pero es a nivel de bit. Vos negás bit, no. Está bien, eso, o sea, para negar una palabra entera es la admiración. Exacto. Bueno. ¿Listo? Entonces tengo 19:30, 19:45. Listo, profe. Listo. Ok. Perfecto.